Buenos días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos. Esto es Enfoque Matinal de CDN en el viernes 24 de julio. Lo cierto es que yo creo que ni el cuerpo, ni el bolsillo, ni el ánimo lo sabe. Es viernes, pero vamos a tener que sacar de abajo porque bueno. Pero claro, unas van de cal y otras van de arena, porque hay una excelente noticia, y es que tal parece que sí, que ahora sí, se va a detener el histórico saqueo en el CEA, que comenzó en el 66 y se aceleró en los 90. Ustedes recuerdan con aquella crisis del azúcar y las políticas neoliberales. Pero al mismo tiempo, las mujeres siguen esperando. Las mujeres siguen esperando, o sea que unas van de cal y otras van de arena, pero aquí estamos, para dejarle el tema del señor Don COVID al señor Rodríguez, y por ahí nos vamos. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días. Usted menciona el viernes y se lamenta, pero se puede decir gracias a Dios que viernes, porque tendrá más tiempo libre usted ahora. No, es lo otro. Ay. Un abrazo, Nelson Rodríguez. Tan buen villero como era yo. No, y es el fin de semana de los padres, no se olviden de eso. El domingo es Día de los Padres. Yo no me olvido. ¿El domingo es? Día de los Padres, a ver si me sale solita. Pero me dice una amiga que se recuerden que hay toque de queda sábado y domingo desde las 5 de la tarde. Es decir, que si hay una comida hay que irse rápido. Pero ni modo, lo recuerdo. Día de los Padres, Nelson Rodríguez, ¿verdad? Que Día de los Padres. Sí, acuérdense que para las madres se quería cambiar la fecha, pero también se pedía que suspendieran ese día el toque de queda. ¿Tú no te recuerdas que para que la gente volviera de la provincia? Por cierto, hay un chiste bueno, que para que se vea la importancia de las madres y lo poco importante que somos nosotros, y es que se paralizó, se exigió que se detuviera el toque de queda, es decir, se abrió todo para que se celebrara el Día de las Madres, y cuando nos toca a nosotros cerraron todo. Se cerraron todo, pero ni modo. Felicitaciones, papá. Bueno, es viernes. Meteorología dice que todavía persiste una vaguada, pero que a medida que avance el día, que transcurran las horas, se pronostica una disminución gradual de las precipitaciones, le hace las lluvias, es decir, que probablemente ya al entrar la tarde no tengamos esa persistente lluvia que tuvimos ayer. Y lo de Gonzalo, creo que todavía pueden seguir haciendo chistes, porque sigue... No, porque sigue como... Lo de Gonzalo. No, iba a decir que Gonzalo... La tormenta Gonzalo. Ahí voy, sigue como tormenta tropical, que usted no me deja explicar, Maquini. No, yo no sé si es que usted quiere meterme para lo hondo, pero yo iba a Gonzalo, punto. La tormenta tropical se encuentra todavía lejísimo, a 1,000 kilómetros, en el Atlántico Norte, al este de las Antillas menores, y sigue una proyección franca, oeste franco, con viento de 95 kilómetros y hacia el oeste a 22 kilómetros por hora su traslación. Probablemente pase muy al sur de la República Dominicana. No hay certeza todavía de que se pueda convertir en huracán. Pero digo de los chistes por los memes que hay, pero con este tipo de fenómenos no se puede relajar, porque vamos a suponer, se convierta en huracán y también hay mucha tormenta que produce lluvia y no nos toca a nosotros, pero puede afectar a otros países. Pero ni modo, ya lo saben, probablemente cuando avance el día habrá sol y la tormenta, aunque meteorología dice que vigila y sigue su desarrollo. Una información a las 10 de esta mañana, la Asamblea Nacional, o sea, la reunión de senadores y diputados, va a proclamar a Luis Abinader y a Raquel Peña a validar los certificados que entregó la Junta Central Electoral. La gente dice, ¿con qué se come eso? Eso es un acto protocolar que está establecido en la Constitución. Entonces, dice que los legisladores revisan las actas, todo está en orden, todo transcurrió de manera normal. Efectivamente, validamos las actas. Artículos 119 y 120 de
la Constitución. Pero reitero, eso es un requisito prácticamente protocolar. Lo del COVID, McKinney, se lo voy a dar a nivel de titulares. Viene. Nada más. Sí, porque el asunto sigue bastante difícil para todos los dominicanos en este caso. Mire, los casos activos que le damos siempre seguimiento suman 29.704 y los recuperados 26.905. O sea, que hay 2.799 más positivos activos que los recuperados. Otro dato, la positividad de las pruebas se encaramó ayer a 31.16. El propio ministro de Salud, su rueda, que eso estuvo una vez en 15, la positividad. 1 de cada 3 da positivo. Y ayer, si usted quiere más datos, fue un día récord de nuevos casos positivos con 1.572. Como si fuera poco, le digo, McKinney, que el monitoreo que hace Salud Pública a nivel nacional de la ocupación general de camas está en un 93% a nivel nacional, y en unidades de cuidados intensivos, la llamada UCI, está en un 70%. En Santo Domingo, agárrese, 97% la ocupación de camas y 74% en UCI. Si los datos, estos datos hablan por sí solos, yo lo dejo de ese tamaño, señor. Pero yo solo te tengo un datito aquí del 17 de julio al 23 de julio. Pasamos de 51.119 a 57.615. El promedio, dividiendo entre los días, el promedio de casos es de 928. Entonces, si tú le sumas esos datos que tú acabas de dar a que llevamos un ritmo de 928, de los cuales un porcentaje importante debe ser hospitalizado, y vemos cómo Santo Domingo, Gran Santo Domingo y Santiago andan del 90 hacia arriba, 93, 97, y cuidado, entonces estamos en una situación sumamente difícil que ojalá, yo estoy esperando desde ayer y hoy pienso intentar localizar a las autoridades de salud para que me hablen de los planes ya de manera más concreta de ampliar el número de habitaciones. Se estaban haciendo unas negociaciones con algunas clínicas. Tú sabes que hay una relación 70-30, 60-40, 80-20 de las camas que tiene una clínica que la dedica este porcentaje a COVID y lo otro normal. Entonces hay que buscar cuanto antes ampliar esto, y no tiene incluso que ser necesariamente en clínica. Un edificio vacío en 48 horas se prepara para que haya unas camas y algún tipo de servicio, porque aquí volvemos a lo que yo me quejo siempre. Pensamos en la clase media con COVID. El señor clase media con COVID tiene todo un plan de solidaridad. Y si hay que contratar una enfermera, la contrata, porque ya el dinero aparecerá. Sí, pero ¿dónde está lo que siempre digo? El 40, el 50% de la población. ¿Qué hacer? Entonces, ojalá que se esté trabajando, sé que se está trabajando, pero ojalá que uno pueda conseguir los datos más específicos, aunque sea para mañana. Pero hay una información, bueno, que es yo lo llamo el tuit de la semana del presidente electo, porque hay un lema político del hoy presidente Medina que ahora es. Pues hay algo que comenzó en el 66, se aceleró en los 90 y más nunca se ha detenido. ¿Cuánto se ha robado? ¿Cuánto se ha robado en este país? Yo estoy pensando en el Consejo Estatal del Azúcar. Entonces, Luis Abinader soltó este tuit. El Consejo Estatal del Azúcar será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales. No se venderá un metro más propiedad del Estado a particulares, subrayen, y las porciones de terreno disponibles se utilizarán en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico. Palabras ha habido. Entonces,
Ahora viene la parte, se llevará estas palabras, como Joaquín Sabina, se va a pasar de las palabras a los hechos. Lo cierto es que cuando un gobierno inicia, uno tiene que darle el favor del tiempo. O sea, por eso yo hablaba de los 100, 200 días, pero detener esto, porque la historia del CEA es la historia de todos, de todo el latrocinio que usted se pueda imaginar. La cantidad de personas con fincas, 300, 500, miles de tareas compradas a 150, 200 pesos la tarea hace años, y ahora se vende. Aquí hay gente que se le ha vendido el precio de la tarea a lo que en el mercado cuesta el metro cuadrado, y una tarea tiene 629 metros cuadrados. ¿Cuánto se ha robado? Así que, señor presidente electo, esa es su palabra. Vamos a continuar en esto, a ver si esto se detiene, porque insisto, en ningún gobierno que gobierno ha sido, esto se ha detenido. Uno ha sido más vulgar que el otro, pero esto yo creo que es una gran cosa, porque pobreza tenemos, y esa partecita de utilizar en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico es maravilloso si se lleva a la práctica, porque cada presidente, sobre todo en el discurso del Congreso Nacional, toca el tema de la tierra, del Estado y de los proyectos, que en eso el actual gobierno hizo muy bien con esto de la ciudad Juan Bosch y esta sociedad con el sector privado. Se ha avanzado, sí, pero ese latrocinio hay que detenerlo, porque insisto, ahí no hay inocentes ni entre los santos. Ojalá que ahora sí. Bueno, a propósito de los tuits de Abinader, ayer cayeron tres nuevos ministros para elevar el número a 14. Eso es un 63%, poquito más del 63% de hombres y una mujer. Yo estoy llevando esa contabilidad porque Abinader está recibiendo presiones desde distintos litorales, el asunto de la equidad de género. Yo no creo en eso de cuota, de reserva. Sí lo menciono para al final de la jornada, cuando se pase raya y se sume, decir algo, y es que una cosa son la promesa de campaña y hasta programática, y otra muy distinta es la realidad. Abinader está armando su gabinete, incluso la generalidad de la opinión pública aplaude todas y cada una de las designaciones. No he escuchado el primer pero. Ayer estaban buscándole la quinta pata al gato de que por qué no eliminaron el Ministerio de la Juventud, pero eso no es ninguna promesa y podría ser que hasta ninguna necesidad. Pero el asunto es que llevan 14 ministros, una sola mujer. La expectativa generalizada está a ver si Abinader supera las 3 mujeres que son ministras en la gestión de Danilo Medina. Faltarían 8 ministerios todavía: agricultura, medio ambiente, deportes, industria y comercio, de la mujer, trabajo, ciencia y tecnología, y de cultura. Yo aplaudo que todos, excepto David Collado, son del equipo de campaña, de la gente que uno estuvo viendo en los últimos 2, 3 y hasta 4 años, porque vienen desde el 16 trabajando con Abinader, elaborando ese programa. Su gente, yo creo que son los más comprometidos, son los que pueden expresar mayor voluntad para aplicar las promesas de campaña. Yo creo que eso del CEA, McKinney, que hay que saludar, sí. Ese elefante, bueno, ya no es un elefante, porque el pobre lo han succionado tanto, que es algo, pero quedan alguna tierrita ahí que se pueden hacer su negocio. Y lo mismo de la OISOE y el sector eléctrico, simplificarlo. Todo eso hay que aplaudirlo, hay que darle seguimiento y ver si ya con las riendas del poder no se encuentran dificultades para su aplicación práctica. Pero yo como usted lo saludo eso. Aunque yo soy, Nelson, del grupo de
los que pido mayor participación de la mujer. Creo que lo de la paridad es una utopía en las condiciones socioeconómicas y en la cultura política dominicana. La paridad es, como le digo, una utopía, una aspiración que se debe, hacer los esfuerzos, todo esto. Ahora sí me parece que el presidente electo tiene que, porque en el PRM hay de todo como en botica. Y gente buena, gente mala, y entre los buenos y muy buenos hay unas señoras damas que están por ahí. Y que todas esos ministerios que quedan, en la mayoría caen, aquí hay grandes atletas, damas, que estuvieron siempre al lado de Luis Abinader. Hay unas agrónomas que del caray, o sea, hay de todo. Entonces, ojalá, porque hasta ahora, si te fijas, tú, una viceministra, Gestión Social y Educación Ciudadana, doña Mercedes Pérez Ceballos, tenemos a doña Milagros, pero no como ministra. Milagros Germán es vocera de la presidencia, y ahora pues Kimberly Tavera viene al Ministerio de la Juventud, el de la mujer, el colmo fuera, ¿no? Entonces creo que de esos 8, por lo menos, ojalá que por lo menos 2 se puedan ser puedan ser mujeres, porque, insisto, lo de la paridad, si se prometió, bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Hay una cosa maldita que tú conoces bien, que se llama la realpolitik, la imposición del momentum político, y que tiene una sintonía con la cultura política de un país, lo que yo siempre digo con el debate. Si el no debatir me quita 10 puntos, yo debato con Juancito Pérez Vidal. Ahora, si eso no me afecta y yo voy en desventaja, yo no debato. En fin, la cultura político-electoral de los dominicanos. Entonces, en esto yo hago el llamado al presidente para que en las que hay unas agrónomas, mira, hay unas muchachas con unas maestrías en medio ambiente, que uno le dice muchacha a cualquier señora de 45 años, ¿no? Entonces, ojalá que se le dé la oportunidad a más de una nueva ministra. Estaremos esperando, señor presidente. Bueno, usted aspira por lo menos 2 más. Yo insisto que debiera superar las 3 de Danilo, porque en el actual gabinete es un 13% solo la participación de la mujer. Yo creo que es muy, muy mínima. Pero pone la mujer que es seguro, ¿no? Pone el de la mujer que va a ser seguro. El colmo sea. Yo quiero saludar la designación de la viceministra de Interior y Policía. Usted la menciona por su nombre, Makini, pues yo la menciono como Mili. Es una luchadora, una luchadora de larga data. Eso viene de... Los amigos le dicen Mili. Mili. Eso viene desde los tiempos de la izquierda. Bueno, es una fajadora. Por eso me permito llamarla como Mili, saludarla, desearle suerte en ese ministerio, que se pueden hacer muchas cosas, pero como usted dice, viceministra, pero diría un conformista, algo es algo. Pero mire, Makini, yo quiero retomar hoy el asunto de los partidos minoritarios. Lo que pasa es que hemos hablado de eso un par de veces en la semana. Yo he escrito también varias veces en la semana, he tenido mucho retorno. Ayer cuando hablábamos del 1%, tratamos de calcular, pero yo hice el cálculo, mire, de los 21 que no llegaron al 1%, sumando 8 llegan al 1%. O sea, sumando 8. Ya eso llora ante la presencia de Dios. Mire, Fuerza Nacional Progresista, léase Pelegrín, Vincho, Vinicito, 0.20%, 8,000 votos. Bueno, 8,099. PQDC, PRI, PDI, PNBC, PPD, PPC, PAL. Entre todo eso completan el 1%. Pero, o sea, un abuso. ¿Por qué retomo el comentario? Porque uno de los argumentos que no mencionamos ayer de esos minoritarios, o de muchos de esos minoritarios, porque hay que hacer, porque algunos que no llegaron al 1% alcanzaron representación congresional o municipal y van a conservar la personería. O sea, muchos de esos partidos dicen que ellos fue que ayudaron a Abinader a que pasara en la primera vuelta.
y le calcularon a Abinader, mire, usted como PRM sacó el 48.70, es decir, que no se iba en primera vuelta. Y nosotros los chiquitos, los aliados, le aportamos 3.81% para que usted se fuera en primera vuelta. Eso es como pasando factura. No tiene ninguna validez eso. No, tiene su validez, porque si es solo, sacaba el 48%. Y para llegar al 52%, Frente Amplio, Partido Humanista, Dominicano por el Cambio, sí, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, la Alianza por la Democracia y País Posible, entre todos aportaron el 3.81. Nelson, lo que pasa es que usted estás hablando de lo que conviene al señor Luis Abinader y a un partido que se llama el PRM. Yo estoy hablando de una ley que hay que cumplirla como se cumple. Pero espérate, no me metas para allá, porque yo estoy de contigo. Yo digo que uno de los argumentos de esos minoritarios es que ellos fue que ayudaron a que Abinader se fuera en primera vuelta. Entonces, ¿y al pueblo qué le importa eso? Bueno, a ellos sí, ellos quieren. A Luis que lo nombre ministro y le dé posiciones si él lo consigue. No, ellos les sale mejor que el PRM interponga sus buenos oficios, como dice el cliché, para ver si hay algún bajadero para ellos conservar la personería jurídica. Miren esto de lo que mencioné. Frente Amplio sacó unos alcaldes o distritos municipales por ahí, conserva la personería, pero mire eso, Frente Amplio, PHD, Dominicano por el Cambio, Revolucionario Socialdemócrata, Alianza por la Democracia y País Posible. Mire, Alianza por la Democracia aportó a ese 3.81 el 0.38%. Yo lo calculé bien, 15.664 votos. Ese es el partido de más cuy, ¿verdad? Sí. Un partido que tiene 27 años de existencia, porque yo me acuerdo muy bien de dónde viene. Eso fue fundado en agosto del 92. 27 años y a esta altura del juego sacó 15.600 votos. Yo le tiro un cálculo arbitrario y eso da 580 votos por cada año de existencia de la Alianza por la Democracia. Entonces, así no se vale. Mira, País Posible de tu amigo Milton Morrison, apenas sacó el 0.65%, Maquines, eso es 26,000 votos. No sé si ese es el real tamaño de País Posible o fue por la combinación que se dieron. Una aclaración para terminar, y con esto complazco al televidente Luis, ese es un fiel y selecto amigo televidente, siempre hace sugerencias muy atinadas. Él decía, Nelson, pero no necesariamente si no sacaron el 1%, perdieron la personería, porque la ley de partido, o sea, la famosa ley de partido, agrupaciones y movimientos, la 3318, dice que si tú no sacaste el 1%, pierdes la personería. Pero si tú obtuviste alguna representación congresional o municipal en las elecciones, la conserva. Pero el caso es que la mayoría de estos partidos no consiguieron representación. Hay otro caso que es que si tú concurres aliado a un partido y logra un escaño o una posición con esa alianza, aunque no alcance el porcentaje del 1%, tú conservas la personería. Ahí está el caso del partido de Eduardo Estrella, Dominicano por el Cambio. Eduardo Estrella es senador, a pesar de que sacó el 0.77, porque Dominicano por el Cambio, en virtud de la alianza, consiguió un escaño congresional. Es el caso también de Alianza País, de mi amigo Guillermo Moreno. 0.96, 39.458 votos. Estuvo flojo Guillermo Moreno, Maquini, porque ahí están los votos también de Minuta Vares. La fuerza del pueblo. Recuérdese que ellos, Minú y Guillermo. No. Me refiero que el partido alternativo siempre era el de Guillermo. Ahora el partido alternativo, 8 y pico, fue la fuerza. Bueno, te entiendo. Entonces, pero Alianza País, que no logró el 1%, 0.96, tiene 2 diputados, tiene vicealcaldesa, creo que tiene unos directores de distritos municipales en virtud de las alianzas y conserva la personería. Pero el hecho es que la mayoría de esos que no llegaron al 1% no sacaron ni un alcalde pedáneo, señor Maquini. Bueno, pero yo no quiero insistir demasiado porque no es nada
Yo termino hoy con eso. Lo que pasa es, como he insistido tanto en estos días de los pequeños que nunca crecen, y me han hecho sugerencias, críticas, observaciones, quise traer el tema y aclarar también lo de si tú consigues algún tipo de representación en los municipios o en el Congreso, puedes conservar la personería. Pero la mayoría se quemó, achicharrado. No, y no hay que teorizar demasiado porque yo a lo que me remito es a la ley. El problema de aquí es el bajadero, le dicen ellos. Eso hay que lubricarlo políticamente, como si estuvieran hablando de sexo. Y a mí me remiten a Fidel Castro. Hay un chiste de Miami muy bueno que yo siempre hago para estos casos y como el viernes lo voy a hacer. Se cuenta que una vez se necesitaba un comandante para ir al frente de batalla en Angola. Y Fidel reunió y dijo, mire, yo voy a lanzar esta pelota a la pared. Cuando la pelota venga de allá para acá, al que le dé, al que golpee la pelota, va de comandante en primera línea a combatir a Angola. Cuentan que la pelota, por esos azares de la vida, le dio a Fidel. Y entonces Raúl se paró y dijo, oye, los FAO no valen. Vamos otra vez que los FAO no valen. Los FAO no valen. Entonces aquí se juega mucho con eso. O sea, las leyes están ahí y luego aparece un genio que busca un bajadero, así le llaman, bajadero y la lubricación jurídica. Y así un país no avanza porque el pueblo dominicano, gracias a las redes, está informado como nunca. Hace 20, 30 años estas mafias políticas hacían unos líos terribles. Y el gran pueblo, el Dominican Black People, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, mi amigo, no se enteraba porque aquí lo que no salía en 4 periódicos, 7 noticiarios y 9 emisoras, no había ocurrido. No, ahora esos juegos con las leyes, el pueblo se da cuenta y de ahí es que viene la indignación y de ahí es que viene la desobediencia civil, porque con cuál argumento moral, con cuál autoridad moral usted me va a aplicar a mí selectivamente tal o cual ley. Entonces, una sociedad sin régimen de consecuencias, sin leyes que se cumplan, va al caos, porque precisamente para organizar una sociedad se creó la Constitución y las leyes que de la Constitución emanan. Pero bueno, esto es un asunto demasiado serio. Lo que es serio, pero tiene un cocorícamo como excesivo, fue la decisión del Centro de Control de Enfermedades de Canadá, Rodríguez. Esta semana ellos recomendaron a la población de Canadá sostener relaciones sexuales a través de agujeros hechos en la pared. Esto para prevenir contagios del COVID-19. Eso parece un chiste. No, pero es una cosa muy seria. Ellos remiten al uso del glory holes, agujeros de gloria. Entonces tú dices, bueno, aquí qué ha pasado. Y aquí hay unos consejos que es un tema para Ana Simó, pero el Centro de Control de Enfermedades de Canadá habla de pregúntele a su pareja si no se siente bien o si tiene algún síntoma del COVID antes y después del sexo. Lávese el cuerpo con agua y jabón, lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos, lave bien los juguetes sexuales con agua y jabón, use cubrebocas. O sea, hay una serie de cosas que tú dices, pero ven acá, si usted tiene su compañera, ella se siente bien, yo me siento bien, no hay ninguna duda, quizás hasta la prueba nos hicimos, eso quizás es un exceso o quizás eso está más dirigido a esos amores de paso, ¿no? Pero a una pareja, yo creo que bienaventurado el que tiene su compañera y vamos a hacernos la prueba y vamos a querernos. Pero esto es una cosa tiene un sentido humorístico, pero es una cosa muy, muy seria, porque si algo ha sido dramático en esto es que nos hemos dado cuenta todos del valor de un abrazo. O sea, yo tengo 5 meses que no abrazo y lanzo para arriba a mi muchacha. Tengo 5 meses que no le doy 30 besos a la vieja mía. O sea, el viejo no le gustan los besos. El viejo mío no le gusta hacer así, voltea la cara cuando uno lo besa. Pero lo que quiero decir es que nosotros, los dominicanos, ahora sí nos hemos dado cuenta de el valor de un abrazo, de compartir cerca. Entonces me parece que los canadienses quizás habrá que preguntarle a Ana, Simón,
quizás se pasaron, Nelson, quizás se pasaron. Bueno, importante observación. Yo no me di cuenta y leí mucho ayer. Me gusta como le llaman a ustedes la atención, ese tipo de cosas. Yo vi mucha gente quedada ayer con el toque de queda aquí en la calle y me recordé lo que usted dije, que hay una oferta en los moteles para la gente que se queda a mitad de camino. Habrá que ver si no se coge como un cuento eso. Mujer, me cogió el toque de queda en la calle. Bueno, mire, un dato antes de la pausa, a propósito de la ocupación elevadísima de camas, las normales y la de UCI. El ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, informó ayer que en este fin de semana van a habilitar 24 camas adicionales en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, que lo están precisamente habilitando para COVID, un área. Ahí están las enfermeras que no quieren eso. Las enfermeras que se estén tranquilas, porque hay muchos hospitales que están funcionando de manera muy normal, con un triaje que ellos le llaman, con un área para COVID. Entonces dice el ministro que se van a incorporar 582 nuevas camas, de las cuales 395 serán de hospitalización y 187 de unidades de cuidados intensivos. Son adicionales. Yo creo que es urgente porque, como vimos ya en el distrito, la ocupación general sobrepasa el 93% y en el distrito estamos en un 97%, y hace días que Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, la hidalga de los 30 caballeros, está desbordada en el asunto de cama para hospitalización, señor. Y esto va increciendo, que es el gran problema. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, atención, viene la sección de salud mental, el doctor José Miguel Gómez y Montero. ¿De qué vamos a hablar con el doctor? De los trastornos neuropsiquiátricos que provoca el COVID-19. En breve, aquí en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes. Vamos a la pausa. Continuamos en Enfoque Matinal y con mucho placer recibimos al doctor José Miguel Gómez y Montero en esta sección de salud mental. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente la familia? Buenos días, muy bien. ¿Cómo está, Pablo? Gracias a Dios, estamos bien, cuidándonos. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Tamayo está bien, Neiva está bien, Ojo de Agua está bien. Todo está bien. Muy bien. Doctor, un tema como profundo, los trastornos, pero usted puso una cosa ahí, neuropsiquiátrico, me la puso en China, porque el trastorno psiquiátrico lo hemos tratado otros días, pero vamos a hablar de esto, trastornos neuropsiquiátricos por COVID. Le pido que inicie, si es posible, explicándonos el término ahí de neuropsiquiátrico, como que dificulta la cosa. Por favor, sí. Adelante. Bueno, después que hablemos un poquito de esto, podemos hablar de algún tema, como tú siempre tienes temas también importantes. Sabes que cuando la pandemia del COVID empezó, había una variante de síntomas, de signos, que muchas veces no se sabía específicamente si eran de COVID o no eran. Y los dos síntomas más llamativos desde el punto de vista neurológico era la pérdida del olfato y del gusto, ¿verdad? Que están dentro de los síntomas del coronavirus. Sin embargo, a mí me ha tocado, y es un llamado que quiero hacerle a los hospitales que manejan COVID en cuidados intensivos, tanto en Santiago como en la capital, a neurólogos y a psiquiatras, porque yo tengo en la consulta privada unos 6, 7 pacientes que han sido COVID positivos, han estado hospitalizados, otros no han estado hospitalizados, y después que le dan la de alta, y cuando el paciente ya tiene unos 25, 30 días en su casa, han empezado a manifestar síntomas como depresión, síntomas de déficit cognitivo como alteración de la memoria, dificultad para concentrarse, dificultad para memorizar, para
juicio crítico y sobre todo los síntomas de la depresión acompañados con cierta paranoia y una ansiedad extrema. Entonces, esos pacientes que yo estoy viendo, ninguno tenía antecedentes psiquiátricos antes. Y me recordé de esos trastornos neuropsiquiátricos también cuando empezó la pandemia del SIDA, que después se hicieron estudios y se determinaron que había cambios en estructuras del cerebro y de comportamientos y que habían signos neuropsiquiátricos. Pues ahora lo estamos viendo. Ya yo tengo esos 7 pacientes con cambios psicológicos, con cambios psiquiátricos, por estado de ánimo, por paranoia. Y ayer estaba viendo la televisión española, donde también en 2 hospitales habían hablado neurólogos y psiquiatras sobre de cambios en la conducta, en el cerebro de esos pacientes, en las emociones. Y yo pienso que la República Dominicana, que tiene una gran cantidad de pacientes hospitalizados por COVID, y se están haciendo resonancias periódicamente, yo pienso que debemos de aprender algo de esta pandemia y que empecemos a hacer pequeños estudios, aunque sean estudios pilotos, o a registrar estos cambios que yo estoy viendo en estos pacientes que han venido a mi consulta, para hacer estudios o sacar alguna causística o aportar con algún estudio que pueda ahorrar a decirnos a nosotros la problemática y qué hacer con los síntomas y qué hacer con el tratamiento. De hecho, he visto resultados de mejoría cuando usted le pone sus antidepresivos o le pone antipsicóticos en dosis bajitas y le da el seguimiento. Lógicamente, a las 2 semanas ellas vienen diferentes, lo que significa que hay cambios químicos, cambios de estructura del cerebro por COVID-19. Y esto lo vamos a ver, estamos aprendiendo todos con este coronavirus, que no solamente tiene afecciones pulmonares, que compromete parte de las funciones vitales de la respiración, y que tiene problemas también con la coagulación, y que tiene problemas, ya se está viendo como que es un problema sistémico, que tiene una respuesta sistémica a este virus en todo el organismo. Es lo que quería hoy compartir contigo, porque me tenía preocupado eso. Lo que pasa, doctor, es que esto, por supuesto que como usted bien dice, esto es que hay que lanzárselo a la ciencia, hay que hacer ciencia. Con esto no se puede especular, pero ya tenemos de manera empírica 7 casos, que sería bueno, atención, el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, sería bueno interesarse en eso y de manera empírica bastaría con los 5 o 10 psiquiatras más reconocidos del país hacerle esa misma pregunta. Ya con el doctor Gómez tenemos 7. ¿Qué dice? O sea, buscar y profundizar, porque esto tiene, como siempre hablamos, doctor, la parte social. La clase media arranca para donde usted y tiene la capacidad de pagar una consulta. Y si no viene una solidaridad, un pro bono, que usted hace mucho de eso, yo puedo dar fe, pero me refiero al pueblo llano, que ya vemos que esto está ocurriendo. Y lo llevo ahora a esta pregunta, doctor, muy de pueblo. ¿Hasta qué punto no habría algo así como una especie de resaca psicológica? O sea, el susto es tan grande cuando uno está en medio del COVID, por lo que hemos visto. Gente que se pone muy mal, está en cuidado intensivo, algunos lo entuban, sale de ahí, se siente bastante recuperado, de repente hay una crisis y perdió la vida. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que la persona salga
de esto le puede haber afectado la parte como psiquiátrica, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la cosa podría ir por ahí? La ansiedad, incluso ni siquiera está del todo demostrado, no es porque aquí nada está demostrado totalmente, la OMS se ha equivocado más de una vez, el que si te dieron el alta del COVID no te va a volver a dar. Es lo más anunciado, pero eso no es definitivo. Entonces, doctor. Sí, tenemos evidente lo que tú dices, tenemos no solamente la preocupación de la falta de estudios comparativos, demostrativos, de estudios que hablen de cuál es finalmente cómo se comporta la enfermedad. Sin embargo, se va aprendiendo todos los días con ella y se va a ir aprendiendo de este comportamiento. Pasó igual con el VIH-Sida en aquellos tiempos, la década de los 70, los 80. Sin embargo, es cierto que cuando la pandemia empezó, en los primeros 20 días, en los primeros meses, sí había todo, desde el punto de vista de las respuestas sociales y conductuales, habían síntomas de niveles de ansiedad, de ataque de pánico, de trastorno del sueño. Luego, ya en el mes de mayo, se estaban viendo síntomas de cómo había aumentado la depresión. Y es evidente que la pandemia produce daño colateral, ha impactado en la esfera psicológica, emocional, psicosocial y en el comportamiento. Es decir, en estudios de mayorías de respuesta psicosocial, pues es evidente que las consecuencias del impacto en la conducta están ahí. Y eso se puede demostrar masivamente, no solamente con estudios, sino basta con hablar con la gente. Y en las primeras, como te decía, en los primeros meses, todas las llamadas eran de ese nerviosismo, de esa ansiedad, de esa tensión. Ahora, cuando ya personas están afectadas del virus, que dieron síntomas positivos al virus, que reaccionaron con síntomas prescritos del virus, como, bueno, hizo su fiebre, hizo dolor de cabeza intenso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tuvo dificultad respiratoria y estuvo intubado o estuvo en una unidad de cuidado intensivo. Le dan de alta ya porque no tiene síntomas y al mes después comienza con una paranoia, no por consecuencias sociales, no por temor, porque la diferencia entre la paranoia psicosocial por estrés agudo a una paranoia por cambios químicos es que en la primera el individuo puede hacer la diferenciación y decir que el nivel de estrés lo tiene en una sensación de miedo, en una sensación de estar en vigilia, de suspicacia, de desconfianza, de creer que está infectado y de creer que tiene los síntomas, incluyendo que va y se hace 2 veces la prueba, 3 veces la prueba, sale negativo y él puede tener esa sensación. En este tipo de paranoia que estamos viendo en los pacientes que fueron dados positivos, el paciente no tiene la capacidad para discriminar eso y asume realmente su estado de alteración en el pensamiento, en el contenido y en el curso del pensamiento, específicamente en el contenido, donde su paranoia, su temor y su miedo y la sensación de sentirse perseguido, espiado, de ideas de daño, de que ha perdido su relación con los demás y con las cosas, es evidente. Entonces ahí uno se da cuenta que es una alteración química de ese cerebro, producto de este coronavirus.
Siempre lo que debe uno de plantearse es si hay una historia de episodios depresivos o de paranoia o de cambios neuropsiquiátricos en este paciente. El problema, siga, doctor. Porque incluyendo más los cambios cognitivos, es decir, pacientes de 35 años, de 40 años, que no se espera cambios neurocognitivos, que no los tenía antes, que te dice, bueno, pero ahora tengo una pérdida de memoria de trabajo reciente, se me olvidan las cosas, me estoy confundiendo, me desoriento, a veces voy perdiendo el control de lo que estaba diciendo, la familia le preocupa. Entonces, a esos cambios neuropsiquiátricos es que estoy pensando y que estoy hablando, porque me preocupa con esa cantidad de pacientes y sé que debe pasarle a otros psiquiatras, y que ya vi en la televisión española que también los españoles estaban hablando de cambios neuropsiquiátricos de pacientes con COVID-19. Pero, doctor, ahí hay elementos que es bueno descartar o conocer. Lo primero es si esos pacientes suyos estuvieron, ya lo sabemos, afectados del COVID. Ahora, ¿estuvieron en cuidados intensivos o fue una persona que hizo su periodo en su casa o en una sala sin entrar a cuidados intensivos, más o menos bien cuidados, sin grandes síntomas, están los asintomáticos? ¿O esos 7 pacientes son personas que pasaron por el trauma de una unidad de cuidados intensivos? Porque ahí entra ya un trauma más que justificado. Dígame a ver, por favor. No todo. Tú estás muy asertivo. Parece todo un investigador, Pablo Macchini. No, mira, 3 de ellos no entraron para beneficio de ellos, no entraron a cuidado intensivo con su PCR positivo, es decir, positivo y con síntomas, hicieron cuarentena, aislamiento en sus casas. Pero 4 sí tuvieron en Plaza de la Salud, en el Marcelino, en el de la policía, es decir, tuvieron ingresados. Entonces, yo pienso que los virus, y vuelvo y te digo, ya hay todos estudios y hemos tratado muchísimos pacientes VIH positivo, que se espera esos cambios y que tienen muchísimos estudios de cambios y de sintomatología neuropsiquiátrica por la afección del VIH. Ahora los estamos viendo con este coronavirus. Lo que quiere decir que la ciencia, los estudios, nos va a decir la evidencia y la medicina basada en evidencia de cómo esos pacientes que uno va estudiando y que van apareciendo con esta sintomatología, tanto en el área neurológica como en el área psiquiátrica, es lo que nos está avalando, aunque 7 es un número muy pequeño para determinar cambios, pero vuelvo y te digo, lo están hablando los españoles, lo están hablando los mexicanos, y yo pienso que si uno le dice a las familias, y este es un programa muy visto a nivel nacional, Pablo, si uno le dice a la familia, todo paciente que usted ha tenido en su casa, que le ha dado COVID positivo, que ha hecho cuarentena en su casa o que ha estado en un hospital, y usted o él, y esto es importante que la persona lo puedan observar, sí. Si esos pacientes COVID positivos que están en su casa o han ingresado o fueron dados de alta, un mes después, 15 días, 45 días, usted comienza a tener cambios cognitivos, pérdida de memoria, desorientación, dificultad para concentrarse, pérdida de la función ejecutiva en su cerebro, depresión, irritabilidad, mal humor,
paranoia, trastorno importante del sueño y sobre todo esos síntomas de desorientación, de confusión y de la pérdida de la orientación, de no saber la fecha, el día, el lugar donde te encuentras, la fecha en la actualidad de donde está, qué comiste en la mañana, qué cenaste en la noche. Esos cambios cognitivos en una paciente por debajo de 60 años que no tenía historia de estos comportamientos, yo pienso y le digo a los familiares que haga un señalamiento de estos síntomas, que pueda ponerse en contacto con un neurólogo, con un psiquiatra, porque es importante que podamos los profesionales de la salud mental poder darle el seguimiento y poder tener historia que después podamos determinarlas y ayudarlas y avalarlas con otros estudios que nos ayuden a todos a evidenciar estos síntomas neuropsiquiátricos que te he estado hablando. Nosotros estamos hablando, atención, de pacientes que han superado el COVID y que presentan trastornos neuropsiquiátricos. Ahora la cosa se pone muy seria porque usted me está hablando, doctor, de pacientes que antes de no presentaban problemas de depresión, de ansiedad, pero resulta que la depresión es la gran peste del siglo XXI. Y métale ahí también la ansiedad. ¿Y cómo ha sido para usted en estos 5 meses el tratamiento de personas que sí tienen un historial, por ejemplo, gente que tiene tendencia a la depresión? O sea, ¿cuál es el drama que se está viviendo? Sí, los sanos, en términos de salud mental, ¿verdad?, están presentando estos trastornos que usted dice solo 7, no, pero no es solo 7. 7 para la consulta de un psiquiatra, eso es mucho, rozándolo demasiado. ¿Usted ve? Entonces, ¿cómo su experiencia, ya no con estos, no, con los pacientes que sí tienen esa tendencia o la han padecido depresión ante todo esto, incluida la terrible incertidumbre? ¿Tengo, no tengo? Saben que en la desescalada es evidente que la otra pandemia ha sido los problemas de salud mental que se han triplicado. Y tenemos más personas con trastorno de ansiedad, con ataques de pánico, con insomnio, con depresión, con cambios de comportamiento, con disfunciones y con problemas inadaptativos en términos sociales. Es decir, esas son las grandes dificultades que tenemos en el orden de la salud mental. La otra dificultad es que hemos visto muchas recaídas en pacientes que estaban siendo tratados por depresión. Y esas recaídas, evidentemente, tienen que ver con, número uno, el abandono de medicamentos. Muchos han disminuido las dosis o han tenido falta de seguimiento de su médico psiquiatra. Otros abandonaron medicamentos y otros se han descuidado en darle la continuidad en las dosis adecuadas de medicamentos y han vuelto a tener recaídas de sus síntomas de depresión. Pero hay una población nueva, virgen, que no había debutado nunca con depresión, incluyendo Pablo, sí, en preadolescentes, adolescentes y jóvenes universitarios. Es decir, estos cambios de la escuela, estos cambios del distanciamiento social, de no tener el contacto con las amigas, los amigos, este aislamiento le ha creado dificultad y cambios en el comportamiento, en el estilo de vida a muchos adolescentes y adultos tempranos, y a una población en edad productiva que lógicamente ha perdido trabajo o ha tenido problemas en su economía o tiene una comorbilidad con otras enfermedades como hipertensión, diabetes, sobreviviente de cáncer, enfermedades inmunosupresivas, enfermedades de tiroides.
ese tipo de población también ha tenido síntomas de depresión. Lo que te quiero decir es que la depresión, después del tercer mes del COVID, después de mayo, está aumentando más que los trastornos de ansiedad, que era de esperarse, y por eso es importante que las personas que están teniendo síntomas de depresión y lo podamos identificar y decirle a la persona cómo identificar la depresión en una familia, en una casa, en un amigo, en un compañero de trabajo. Si usted tiene mayor de 10 días, 15 días, 2 semanas, sintiéndose con cambio del ánimo, pérdida del ánimo, tristeza, decaimiento, abatimiento, desinterés, desmotivación, está acompañado de trastorno del sueño, cambios en el orden, pérdida de la necesidad de comer, pérdida del apetito, falta de capacidad para incorporarse a la cotidianidad, no se quiere bañar, no se quiere vestir, no tiene interés por las cosas, bajo desempeño, baja productividad, sensación de llorar, abatimiento, desesperanza y episodios o estado de minusvalía, miedo, incertidumbre. Esos síntomas hablan de depresión y es importante buscar la ayuda. Doctor, tenemos el tema para la semana que viene. Sé que lo hemos tratado al inicio porque es que llevamos 5 meses en esto, doctor. Pues yo creo que la semana que viene, si usted está de acuerdo, por supuesto, sería bueno como volver a ese tema, porque aquí está ocurriendo algo jodido, terrible, y es lo de la clase alta con relación a la clase baja. Los muchachos de clase media baja hacia arriba tienen el Zoom, tienen una serie de alternativas, que no es lo mismo, pero pueden estar, se reúnen en cada uno en su casa y hacen su fiestecita de Zoom, se hacen cosas con Zoom, pero no, ese no es el país nacional, ese no es el país nacional. Aquí hay más de una tercera parte de la gente que no tiene acceso en su casa, no tiene internet, y creo que se puede subir al 40 fácilmente. Entonces, vamos a hablar, si usted está de acuerdo la semana que viene, de esto que ya hablamos al inicio, en marzo, abril, de este asunto de la depresión, de la ansiedad que está más que justificada. Sí, pero no todo el mundo puede ir al psiquiatra mañana, porque también hay meta la parte económica. Así que tenemos, si usted está de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. El viernes. Saludos, amigo. Cuídate mucho. José Miguel Gómez y Montero en esta su sección de salud mental. Nosotros vamos a la pausa. No se vayan muy lejos. Seguimos aquí en Enfoque Matinal. Señores, hoy es viernes y como hoy es viernes se supone que tengamos temas un poco más relajados para ir saliéndonos de la rutina y del agobio de toda la semana y hablar de cosas más suaves de la agenda cultural, de otros temas que nos relajan, nos ayudan a tener una vida un poco más tranquila. En ese sentido, vamos a conversar ahora con un personaje que es muy serio, que normalmente conversa con nosotros sobre temas muy serios, que es Orlando González, quien es consultor político, experto en marketing político, pero que hoy nos va a hablar de un libro que ha tenido pues la dicha de escribir y que va a compartir con nosotros porque su presentación es hoy mismo, ¿no es así, Orlando? Buenos días, bienvenido desde allá, desde Colombia. Buenos días, Oscar. Como siempre, un gusto saludarte y estar con ustedes. Efectivamente, el libro sale a la luz hoy, 24 de julio, día del natalicio del libertador Simón Bolívar, así que extraordinaria coincidencia. Vaya fecha, natalicio de uno de los hombres más grandes de nuestro continente. Orlando, háblanos un poco de este libro. Su nombre, Ganar, Gobernar, Comunicar. Sin duda, aunque sea viernes y queríamos salirnos un poco de los temas serios, este libro nos trae nuevamente al ambiente político. Ganar, gobernar, comunicar. ¿De qué vamos a hablar allí? ¿Qué vamos a encontrar en este texto? Mira, cuando comencé a escribir el texto estaba orientado a estrictamente campañas electorales, pero en el desarrollo del texto me di cuenta que
uno compite en una elección para buscar un cargo de elección popular. Y que en el fondo lo más fácil es la campaña electoral, lo difícil es gobernar. Puede ser que la elección haya sido sufrida, que la victoria haya costado mucho sacrificio, pero esa es la parte fácil. La parte difícil va a ser gobernar. Y luego el gran reto va a ser comunicar lo que estás haciendo. Entonces, en lo que entendí eso, me pareció que era prudente escribir un libro que tuviera las tres partes. Ganar, que se refiere a las campañas electorales, y en el libro hablamos de cómo se organizan, cómo se hacen, cómo se presupuestan, cómo se diseña una campaña, una estrategia, cómo se estructura un mensaje que conecte con el elector. Después pasamos a gobernar, que es, bueno, ya fuimos electos, ¿qué vamos a hacer en el gobierno? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a la gente? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo hacemos la comisión de transición? ¿Cómo escogemos el equipo? ¿Cómo establecemos las prioridades de qué es lo que hay que hacer en gobierno? Y luego está la parte de comunicar, que es un hilo conductor y vinculante entre las dos, porque cuando estás en campaña tú buscas llegar al corazón del elector para conquistar su voto, pero cuando estás en gobierno tienes que llegar al corazón del ciudadano para ganar su aprobación y su respaldo. La línea es muy delgada, pero es muy profunda, y tener claridad en eso te permite entonces despegarte de la campaña electoral. Ya sucedió, ya pasó, ya ganaste, bueno, y entrar a gobernar. Y eso en ocasiones algunos gobernantes no se dan cuenta de ello. Así que lo que quisimos fue empatar los tres temas: cómo construir una campaña electoral, cómo podemos gobernar, y el libro habla sobre algunos temas esenciales, entre ellos, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es una cosa que a algunos funcionarios públicos se les olvida, que son servidores públicos y que como servidores públicos tienen que rendirle cuentas a sus mandantes, que son los ciudadanos, y cómo comunicar, cómo establecer las prioridades para comunicar lo que efectivamente va a impactar sobre la población y que va a hacer que la población entienda lo que tú estás haciendo desde tu labor, bien sea del gobierno o bien sea del legislativo. Has descrito una cosa que a la mente de muchas personas pareciera una contradicción, que la parte fácil es ganar la elección y que lo más difícil es gobernar. Cualquiera que te oye piensa que tú estás hablando de políticos que quieren gobernar bien, y eso pareciera que en la historia de América Latina no han abundado. Aunque yo allí me diferencio un poco de la mayoría o de muchas personas, porque yo entiendo que todo el que hace algo lo quiere hacer bien, aunque en el fondo, vamos, haya quien quiera sacar provecho propio, quien quiera obtener beneficios personales, bien sea económicos, de poder, de influencia, de cualquier tipo que quiera obtener. Pero yo creo que todo el que hace algo quiere hacerlo bien, definitivamente. ¿Qué hace que sea tan difícil gobernar, por lo menos de tu experiencia? Entiendo que tienes experiencia en varios países de América Latina, más de una decena. Así es. Mira, lo que hace difícil gobernar es que muchas veces los candidatos se preparan para ganar la elección, pero no se preparan para gobernar. Entonces, cuando llegan al gobierno, pequeñísima diferencia, y le ponen todos los cuartos y toda la carne al asador para ganar la elección, y se ocupan de eso y buscan asesores, y contratan gente y todo lo demás. Pero una vez que llegan al gobierno, caray, por fin llegamos, celebran el primer día la toma de posesión, pero después hay que trabajar. Tú quisiste estar allí y no están preparados. Primer problema. Segundo problema, no necesariamente tu equipo de campaña es el equipo que te va a acompañar en gobierno. Entonces ahí tenemos otro problema, que es que se escoge muchas veces al equipo de trabajo en función de, bueno, es que él fue muy bueno en la campaña, entonces hay que recompensarlo. Y no necesariamente. El gobierno tiene que tener a los mejores
especialistas en cada área, igual que los tuviste en campaña, tuviste a los mejores en cada área de la campaña. Bueno, en gobierno es igual y no necesariamente son los mismos. Ese es el segundo gran problema. El tercer gran problema que se le presenta muchas veces a los gobernantes es que tienen una idea fija de qué es lo que quieren hacer. A lo mejor la tienen y quieren hacer una obra específica y concreta. La pregunta es, cuando usted pensó en esa obra o en esa acción, ¿usted estaba pensando en usted o en los ciudadanos? Entonces, una de las cosas que más ocurren en gobierno es que se desconectan de la realidad, viven en unas burbujas y dan por sentado que lo que están haciendo está bien hecho y que además es lo que la gente quiere y es lo que realmente importa. Y el otro elemento... Bueno, ahí discúlpame que te interrumpa, ahí contribuyen el entorno de que se rodea el funcionario, en este caso el presidente, pero también puede ser un alcalde. Esto aplica a funcionarios de elección de todo nivel, ¿eh? Así es. Pero ¿por qué el entorno incide? Bueno, porque era el entorno de la campaña. Y repito, no necesariamente el entorno de la campaña es el entorno correcto para que puedas gobernar. Y luego el otro elemento es la comunicación. ¿Cómo comunicas lo que estás haciendo? Entonces, un gravísimo error es dar por sentado que la gente sabe lo que tú estás haciendo, porque tú trabajas 18 horas al día, los 7 días de la semana. Y resulta que para la gente lo que tú hagas no necesariamente es su prioridad. Entonces hay que saber comunicarse con el ciudadano para que éste entienda perfectamente bien lo que tú estás haciendo y además entienda que lo estás haciendo por él y que todo lo que tú estás haciendo es en función de los ciudadanos, no en función de tu beneficio personal. Fíjate, por ejemplo, la última encuesta de Latinobarómetro en 2018 traía cifras alarmantes. Una de ellas, el 80% de la población de Latinoamérica, en términos generales, piensa que los gobiernos latinoamericanos trabajan en función de pequeños grupos de interés o para su propio interés, no para el interés de los ciudadanos. ¿Y eso por qué sucede? Básicamente por dos razones. La primera, porque probablemente estén haciendo cosas para su interés personal o interés de grupo, y la segunda, porque no comunican correctamente lo que están haciendo. No, y además con la historia de América Latina y el historial que tienen nuestros gobernantes, es fácil pensar más de ellos. Lamentablemente así es. Pero es lo primero que hace cualquiera. Ya llegó alcalde y más nunca vino. Eso es que ya consiguió lo que quería. Sin pensar a veces la gente que lo que tú estás es trabajando mucho. Por eso de allí la importancia que tú le das a que se comunique lo que se está haciendo. Es correcto. Mira, yo tuve un cliente hasta hace poco que fue un extraordinario alcalde aquí en Colombia, en una ciudad intermedia de 500,000 habitantes. Él literalmente en 4 años transformó la ciudad. Y el hombre comenzaba su jornada a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Era pocos los que lograban seguirle el ritmo. Pero sin embargo comunicaban muy mal. Yo llegué en los últimos 6 meses de su gestión. Y bueno, tratar de cambiar y de que la gente entendiera lo que él estaba haciendo, primero me costó con su propio equipo, que entendieran que lo que estaban haciendo no, en materia de comunicación no estaba llegando a la población, y se los demostré con estudios de opinión pública. La gente no sabe que ustedes están haciendo esto, la gente no entiende lo que ustedes están haciendo, y en los últimos 4 meses pues pudimos hacer algo para rescatar el legado que el señor le estaba dando a la ciudad, pero ya era muy tarde. En 6 meses era muy poco lo que podíamos hacer. Y te repito, fue un señor honesto, fue un señor con una visión espectacular de la ciudad, fue un hombre que transformó literalmente esa ciudad, pero la manera de comunicar era errónea y sencillamente no lograron hacer que el ciudadano entendiera lo que estaba haciendo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, su candidato, el candidato que él apoyó para que lo sucediera en la alcaldía, llegó de tercero. Ni siquiera logró llegar de segundo, llegó de tercero. ¿Por qué? Porque la gente evaluaba mal a la gestión.
a pesar de que había sido una extraordinaria gestión. Es por eso explica entonces el que muchos presidentes se empeñen en comunicar todos los días, al punto que hay gente que los critica y dice, bueno, pero este hombre nada más habla en televisión. El caso de Donald Trump, el caso de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el presidente de México, que todos los días da una conferencia de prensa. Yo creo que eso es un claro ejemplo de que hay algunos gobernantes que tienen muy clara, que tienen una gran necesidad de comunicarle a la gente lo que están haciendo y lo que tienen que hacer. Claro, pero atención. Ajá. La sobreexposición, hay un peligro también allí. También hay un peligro allí porque depende de cómo comuniques y qué comuniques. Entonces, si queremos ver el caso de Donald Trump todos los días inventa un show, todos los días aparece un enemigo. Bueno, él es un showman, históricamente ha sido un showman. Es correcto, eso es su gran expertise, es esa. Entonces, depende de cómo exponga. Entonces tú mantienes a la opinión pública constantemente en agitación y su objetivo es polarizar, su objetivo es radicalizar a la población. Y bueno, eso le funcionó en 2016 y le funcionó 17, 18, 19. Me parece que en 2020 no le está funcionando. Veamos, todavía faltan meses para la elección. Aún hay mucho que por ver allí, ¿eh? Claro, pero todo indica que hasta ahora no le está funcionando y puede perder la elección. Pero tiene otro caso, por ejemplo, el caso del presidente de Colombia, Iván Duque. Está todos los días en televisión a las 7 de la noche hablando sobre el tema de la pandemia. Al principio, sus programas eran muy acartonados. Lo relajaron un poco más, pero el problema es que hoy en día el señor presidente Duque habla de cosas que no están en la realidad. Está en una burbuja, totalmente encerrado en una burbuja y desconectado de la realidad. Por ejemplo, dice en sus programas que, bueno, ha bajado el número de asesinatos de líderes sociales. Resulta que ha aumentado. Dijo en otro programa, hemos combatido la tala ilegal y tal y qué sé yo, y resulta que ha aumentado 200% en el último año. Entonces, también depende de lo que vayas a decir. A Donald Trump le han funcionado las mentiras. El Washington Post hizo un trabajo interesantísimo el año pasado, donde decía que el presidente había dicho cerca de 7.000 u 8.000 mentiras por año, lo cual significa que el señor hace 10, 12 mentiras por día, una locura. El López Obrador está en lo mismo, pero eso, cuando estás tan expuesto, al principio tu aprobación sube, pero después tiende a bajar en lo que la gente entiende que lo que estás es tratando de engañar. Así que tampoco es tan conveniente. Lo que hay es que saber exactamente qué comunicar, cuál es la prioridad y cómo comunicarla. Y ahí está la clave, cómo lo voy a comunicar. Te pongo un ejemplo muy sencillo si el tiempo no lo permite. Una de las cosas que más le gusta a los políticos es decir, invertimos 12 millones de pesos arreglando esta carretera. Resulta que nadie logra dimensionar, o la gran mayoría de la población no logra dimensionar cuánto es 12 millones de pesos, porque nunca en su vida van a tener 12 millones de pesos. Sin embargo, esa carretera estaba en mal estado, eso la gente lo sabe, estaba llena de huecos, eso lo sabe, y por lo tanto era peligrosa, eso lo sabe. Si tú en vez de decir que invertiste 12 millones de pesos para arreglar esa carretera, dices, hemos arreglado esta carretera y ahora ya no tiene huecos, usted viaja mucho más seguro y llega más rápido a su casa, eso sí lo entiende la gente, porque estás usando información que ya estaba en su mente para decirle, ese problema que a ti te preocupaba, yo lo solucioné. La plata no importa. Decir cuánto invertiste no tiene ningún sentido. Entonces, muchas veces los dirigentes políticos y los gobernantes les encanta usar cifras y resulta que las cifras son abstractas y la gente no las percibe y no las internaliza. Entonces, cómo comunicar se vuelve muchísimo más importante que el qué comunicar. ¿Qué manera de ejemplificarlo? Porque vivimos en un país además donde viven hablándonos de grandes cifras. Bueno, tú sigues bastante bien el tema de República Dominicana.
Así es, no tiene ningún sentido. Te repito, mira, pongamos el ejemplo. Muy sencillo. Pongamos que, ¿cuánto es el salario mínimo en República Dominicana? Ahorita no lo tengo en mente. 15, 10, 12 mil pesos, por allí. Pongamos 17, hagamos 15. 20 mil pesos. Ok, 20 mil. Pongamos esa cifra. 20 mil pesos gana un dominicano. Eso quiere decir que al final del año ese dominicano sacó 240 mil pesos, ¿correcto? Redondeemos en 250 mil pesos para que la cuenta cuadre bien. Eso quiere decir que el señor al final de 4 años, el señor ganó 1 millón de pesos. Lo cual quiere decir que al final de 100 años, al final de 25 años, el señor probablemente haya ganado entonces 25 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Pero eso es si el señor no gasta un solo peso diario. Con lo cual, el señor pudiera tener una idea de que cuánto son 25 millones de pesos. ¿Ok? Al final de 100 años tendría 25 millones de pesos. Entonces, cuando 100 años trabajando sin gastar un peso. Entonces, él podría dimensionar cuántos son 25 millones de pesos. Pero resulta que eso no es la realidad. Ni el señor gana los 20 mil pesos y el señor tiene que gastarlos porque tiene que comprar comida para sus hijos, para su esposa, tiene que comprar ropa para sus hijos, para su esposa, pagar servicios, etcétera, etcétera. Y quizás, posiblemente, a lo mejor le sobre alguito para ahorrar, pero no va a ahorrar 25 millones de pesos nunca en la vida. Entonces no tiene manera de dimensionarlo. Es así de simple. Sin embargo, los gobernantes a veces se empeñan en eso y eso es muy lamentable. Ahora que estamos hablando de República Dominicana, recordemos que tú fuiste una consulta obligatoria para nosotros en momentos en que, bueno, salieron las principales encuestas durante la campaña, en el ambiente preelectoral y en el ambiente postelectoral. Apenas pasó la elección, fuiste uno de los primeros expertos en marketing político a los que consultamos, dada tu gran experiencia y conocimiento, Orlando. Ahora mismo, la realidad política dominicana está cambiando. Tenemos un presidente ya electo que va designando su gabinete poco a poco. Por cierto, los nombramientos van a través de Twitter, una vía novedosa para hacer anuncios presidenciales, impensable hace 20 años. Pero el partido político en el gobierno actual, que terminó siendo derrotado en los últimos comicios, no solo los presidenciales, sino también en los municipales, aún no se han pronunciado. De hecho, su primera reunión del comité político, que es el órgano principal de decisión del Partido de la Liberación Dominicana, se va a reunir ese lunes. ¿No crees que ya debían haber considerado haber hecho estudios, análisis de su situación, de su futuro? Recordemos que un partido que ha gobernado 20 de los últimos 24 años en República Dominicana y 16 además en fila. ¿Cómo ves esto? Mira, es muy simple, a mi manera de ver. Tienes razón, ya han debido comenzar a estudiar el tema. El problema es que, como tú bien lo dijiste, gobernaron en los últimos 24 años gobernaron 20 y 16 de ellos en fila. Entonces están en shock, todavía no salen del shock, todavía no entienden cómo es eso de que perdimos, cómo es eso de que ahora somos oposición, o sea, cómo se hace oposición, ya no saben hacer oposición, cómo es eso de que ahora no vamos a hacer gobierno, cómo es eso de que ahora no disponemos de ciertos recursos del presupuesto nacional. Están en shock. Eso es un proceso natural, eso les va a tomar unos cuantos meses. Después van a entrar en 2 fases. La fase de los dirigentes en el pase de factura. Perdimos por culpa tuya, perdimos por culpa tuya, perdimos por lo que hizo el otro, y van a haber acusaciones de uno contra otro. Y por otro lado, tienes la militancia que va a entrar, o ya entró, en una fase de vergüenza. Le va a dar vergüenza decir soy del PLD. Eso es un proceso natural.
sucedió con el PRI en México. Después de 70 años, en el 2000, Vicente Fox les gana la presidencia y, caray, no sabemos cómo se come esto. Tanto así que tardaron 12 años en regresar al poder, ¿no? Porque no sabían cómo lidiar con el tema. Esto le va a pasar al PLD, va a suceder exactamente lo mismo, es un proceso natural, lo cual no es bueno para el gobierno del presidente Abinader, porque aunque a algunos políticos no les guste, cuando tú tienes una oposición fuerte, una oposición seria, una oposición responsable y que está ocupada de hacer su labor, tú haces que el gobierno se esfuerce lo más posible por hacer las cosas lo mejor posible para que la oposición no te ataque. Pero cuando tienes una oposición débil, blandengue, distraída, ensimismada en su drama interno de que perdieron el poder y que ya no son poder, y acostumbrándose a hacer oposición, pues tienes un gobierno que a lo mejor se pueda relajar un poco y no ser tan eficiente como lo pudiera ser. Así que esto es un proceso natural, esto va a pasar durante todo el resto del año, el PLD va a estar en esa batalla. Quizás a partir del año que viene comencemos a ver que el PLD comience a reestructurarse otra vez y a reacomodarse y a asumir su papel de, bueno, somos oposición. Interesante en este resultado electoral el papel del presidente, todavía el actual presidente Danilo Medina. Sus últimas apariciones públicas fueron muy polémicas. Se recuerda todavía aquel discurso en el que dijo que tenía que hablar el partido para proteger al candidato. Fue la vez que dijo, yo voy a ganar esta elección. Después, a última hora, cuando salió a la campaña electoral en la última semana, en la recta final de la elección, dijo cosas como: no queremos delegados señoritos en las mesas de votación. Una arenga polémica porque le está diciendo, le puede desmoralizar a su base, y si algún delegado lo cambian de la mesa porque el partido consideró que no está acorde con lo que pidió el presidente, ese es un dirigente que se puede desmoralizar. O sea, las últimas apariciones del presidente Danilo Medina para muchos analistas políticos durante la campaña fueron muy polémicas y de hecho algunos consideran que no ayudaron al candidato entonces candidato Gonzalo Castillo. ¿Cómo lo evalúas tú? No sé si lo estuviste siguiendo, imagino que sí. Sí, mira, en el libro hablamos un poco sobre el tema de las frustraciones de los políticos. Y lo que allí vimos con el presidente Danilo Medina era una clara demostración de su frustración, porque sabía semanas antes, inclusive sabía probablemente mes y medio antes, que tenía perdida la elección. Para un gobernante no hay mayor satisfacción que entregarle la banda presidencial a un compañero de partido. Eso quiere decir que él hizo una buena obra, que la gente se la reconoce y que tan buena es su obra que ayudó a ganar a su compañero de partido. Y eso no sucedió. Yo no estoy diciendo que la obra de Danilo Medina sea mala. Hubo errores estratégicos enormes y evidentemente cuando vas a una elección y vas dividido, y en este caso el PLD fue dividido y Leonel Fernández, el expresidente Fernández, le llevó el 10% de esa votación, bueno, evidentemente el presidente Danilo Medina estaba frustrado y lo que hizo fue, bueno, ya estoy al final de mi gobierno, ya qué diablo, y soltó su frustración. Y eso evidentemente no ayudó. En el libro hablamos un poco de eso, cuando hablamos del tema de, bueno, ganamos y ahora qué vamos a hacer. Y hablamos también del plan de gobierno y cómo se estructura y cómo hacerle seguimiento para que este tipo de cosas no suceda. Porque uno de los grandes errores estratégicos que cometió el presidente Danilo Medina fue durante meses mantener esa expectativa de si se hacía o no una reforma constitucional
para que él pudiera competir nuevamente. Y eso hizo que él actuó como una represa contra todos los liderazgos que venían tratando de surgir dentro del PLD. Y bueno, sacar en el último minuto a un candidato, además señalado por él, este es el mío, este es mi gallo, en el último minuto, bueno, no le dio el suficiente tiempo a ese candidato para poderse conectar con la ciudadanía y poder crear su propia imagen. La muleta de Gonzalo Castillo era muy grande con Danilo Medina. Y bueno, eso fue un error del presidente Medina, el extender ese debate durante tantos meses, y le restó importancia y le restó tiempo a su candidato. Entonces esas apariciones fueron simplemente manifestaciones de su frustración. Qué bueno que mencionas el ganamos y ahora qué, porque Luis Abinader, presidente electo, ganó, ya está comenzando, como decía antes, a nombrar su próximo gabinete. Pero hay un hecho que le llama la atención a muchos analistas, y es que varios de los principales funcionarios son miembros connotados del partido. Es lógico, el problema está en que la base de este partido y el cuerpo del Partido Revolucionario Moderno no es tan grande como otros partidos de masas. Entonces, se corre el riesgo de que al tomar los miembros principales del partido, llevarlos al gobierno, se debilite la formación del partido como tal, porque todavía es un partido en formación y en crecimiento, el PRM. ¿Cómo ves esto tú? Porque hay ejemplos, hay partidos en América Latina que le obligan a que si un miembro del partido va al gobierno, tome una licencia del partido para que alguien lo reemplace y pueda continuar el trabajo partidista. ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva? Mira, mejor ejemplo que para eso es el PLD. El PLD, ¿por qué pierde? Entre otras cosas, ¿por qué pierde? Bueno, porque abandonó el partido, porque se burocratizó, porque todo el mundo quería estar en el gobierno y tener un cargo y tener un carro y tener un chofer y tener un celular y tener una escolta y disponer de un presupuesto y hacer cosas, y se desconectaron de la base del partido. El mejor ejemplo lo tienes en el PLD. Parte del gran problema que ha tenido el PLD ha sido que se burocratizó a tal extremo y estaba todo el mundo metido en líderes de gobierno, y abandonaron el partido y dejaron a los dirigentes más débiles, a los menos preparados, al frente del partido. Estoy hablando de las bases y estoy hablando de la dirigencia intermedia, no estoy hablando de la alta dirigencia, que tampoco estuvo conectada necesariamente con sus bases, porque si hubiesen estado conectados detectan este problema y hacen un llamado de atención y ven qué pueden hacer. Entonces, el PRM corre ese peligro. Yo creo que lo mencionamos la otra vez que estuve con ustedes, me parece, yo hablé que el PRM va a sufrir ahora lo que se llama la crisis de crecimiento. Todo el mundo ahora se le va a acercar al PRM, mucha gente va a querer inscribirse en el PRM porque, bueno, quieren obtener algo del PRM. Esa crisis de crecimiento, si no es bien gestionada por dirigentes que tengan una sólida formación, que tengan un plan estratégico claro, la vocación de un partido es la búsqueda del poder y mantenerse en el poder, eso es natural, eso debe ser su vocación. Bueno, entonces una parte se tiene que ir al gobierno, perfecto, pero hay otra parte que tiene que encargarse de que el partido siga siendo el respaldo popular y siga siendo la bisagra, el vaso comunicante entre el gobierno y la población. Fíjate que uno de los temas que a mí en lo personal me preocupa es que el presidente Abinader fue electo por el 29% del total de los electores de República Dominicana. Es decir, un tercio de los electores fue el que le votó, 2/3 no le votaron, o se abstuvieron o votaron por otras opciones. Lo cual quiere decir que su base es débil, pero además tiene otro componente. Cuando tú analizas la votación del presidente Abinader, básicamente tiene 3 grupos de votantes. Unos que votaron por él,
porque creen en el presidente Abinader, porque les gusta el presidente Abinader, porque les gusta sus propuestas. Están con Luis Abinader, no importa lo que haga, esa es su gente fiel. Pero eso es un porcentaje. Otro porcentaje votaron por el cambio y el señor Abinader, el presidente Abinader representaba el cambio, entonces votaron por él. Entonces tienen cierta esperanza. Pero hay un tercer elemento y un cuarto elemento, hay 4 elementos. Hay un tercer elemento que es la gente que votó por el se van. Entonces hubo gente que entendió que Abinader era la vía para poder sacar al PLD del gobierno. Esa gente votó por Abinader no por estar con él, votó para que Abinader sacara al PLD. Lo usaron como instrumento. Eso no quiere decir que estén con Luis Abinader. Entonces, el presidente Abinader tiene que entender eso y el PRM tiene que entender eso. Y otro factor importante que ayudó en la victoria fue la abstención de 1.3 millones de votantes del PLD que se abstuvo. Entonces, el PRM como partido y el presidente electo tienen que entender esa realidad, porque si no entienden esa realidad van a comenzar a tener problemas de gobernabilidad desde el inicio. Y eso significa, lo que estoy diciendo en el fondo es, tienes que fortalecer el partido. Y no es con dinero y no es con prebendas, es fortalecer el partido con liderazgos auténticos, con liderazgos que hayan venido desde la base y ayudarlos a prepararse para que entiendan que su función es ser la bisagra entre el gobierno y la población. Ahí está Orlando González, una excelente asesoría, además que no nos pidieron ni nos van a pagar la gente del PRM. Pero ahí están las lecciones de política, ahí está la clarividencia de un gran autor. Hoy presenta su libro Ganar, Gobernar, Comunicar. Esperamos verlo pronto por acá, por República Dominicana, ese texto, porque definitivamente hay mucho que aprender de allí. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Me permites un segundo? Por supuesto, hasta 2. 2 cosas. Una, el lanzamiento es hoy a las 10 de la mañana a hora de Bogotá. Es decir, 11 de la mañana de ustedes, por Facebook Live desde la página de Colombia Líder. Colombia Líder es una organización no gubernamental que se dedica al fortalecimiento de las democracias a través de ayudar a los alcaldes y gobernadores en buenas prácticas de gobierno. Ellos son los que están publicando mi libro. Y 2, el libro, como estamos en pandemia, va a ser digital, post-pandemia será físico. Pero el libro es gratuito y es descargable, así que lo pueden descargar o desde mi página o desde la página de Colombia Líder sin ningún costo. Es completamente gratuito por 2 razones. Primero, porque esta ONG no puede cobrarlo, pero segundo, por una convicción personal de que el conocimiento es para compartirlo. Así que el libro es perfectamente gratuito. Quien se interese en el libro lo descarga en la página de Colombia Líder, lo descarga en mi página o me escribe a mis redes y con gusto mi gente se los envía. Muchísimas gracias, Orlando González. Ahí está su libro Ganar, Gobernar, Comunicar. Será libre, será gratis a través de todas las plataformas digitales Colombia Libre. Además, le podemos escribir a través de sus redes para obtenerlo. Muchísimas gracias. Que pases feliz resto del día, Orlando. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en Enfoque Matinal. No le cambie. Manuel, el tema de hoy, redes sociales y pornografía infantil en tiempo de COVID-19. Buenos días, mi estimadísimo. Buen día, querido Nelson. Buen día, amigos televidentes. Exactamente. El día de hoy traemos este tema de redes sociales y pornografía infantil, ya que nos hemos encontrado con varias cuentas en Instagram, TikTok, que vemos este tipo de material que está totalmente prohibido en estos medios electrónicos. Pero no sin antes aprovechar y felicitar a mi primo Edwin Rodríguez, que cumplió año el día 21 de este mes. Muchísimas felicidades, querido primo, allá en Miami. Y mi querida prima Zoe Franco, que cumplió 15 años el día 22 y ella vive en Puerto Rico. Un fuerte abrazo, mi querida Zoe. Entonces, si quieren agregar las redes sociales o tienen alguna pregunta o inquietud, agréguenos Medina Acosta en Twitter y Medina Acosta 1 en Instagram. Entonces, este tema viene por algo simple,
porque en estos días hemos estado viendo cuentas en Instagram principalmente que están dedicadas a este tipo de cosas. Y al día de ayer, una buena amiga nos envió capturas de una cuenta que está publicando fotografías de adolescentes y niños de colegio desnudos y semidesnudos. Entonces, esto se reputa como pornografía infantil. Vamos a definir lo que es pornografía infantil según la legislación dominicana. Es toda representación por el cual algunos niños, niñas y adolescentes se dedican a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y representan y muestran a través de este tipo de cosas sus genitales. ¿Qué quiere decir? Que eso se reputa como pornografía infantil. Y el simple hecho, mi querido Nelson y amigos televidentes, de la posesión intencional de este material, el usted tenerlo en su celular y guardarlo, ya usted puede ser sometido por posesión de pornografía infantil. Y sorprendentemente, este confinamiento por el COVID, la falta de estos jóvenes, de estos niños, de estos adolescentes, estar en las escuelas, los motiva a tener un contacto fuerte con la tecnología porque están en su casa, están ociosos. Entonces se dedican ¿a qué? Al sexting, que es el texteo y el mensajeo de fotos y texto de carácter sexual, compartiéndolo con los amiguitos, las muchachitas enseñando las boobies, los muchachitos enseñando los abdomen. Entonces, ese tipo de cosas trae ciertas repercusiones que ellos no ven ahora. Por ejemplo, posteriormente puede venir la extorsión de carácter sexual. En México, la pornografía infantil en tiempos de pandemia subió un 75%, y en el mundo las búsquedas de pornografía infantil por el confinamiento subieron un 30 a un 45% según los datos de Google. Esto es sorprendente y hay que asustarse. Los ciberdelincuentes no hacen cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas que tienen la intención de dañar no le importa que estemos en tiempo de pandemia, sino que aprovechan esta oportunidad, esta brecha, para crear este tipo de situaciones. En este slide que le estamos mostrando, vamos a ver las redes sociales y las aplicaciones más descargadas en junio del 2020. Si se pueden percatar, en la parte superior, en primer lugar, está la red social de TikTok. La gente se ha vuelto loca con esta aplicación de TikTok. Entonces sube fotos, sube videos, hace duets, sin importarle nada, con el fin de ¿qué? De lograr likes, de tener seguidores, de esta necesidad de tener seguidores. Posteriormente le sigue Zoom, Facebook y las redes sociales que ya conocemos. Hay algo que quizás tú has escuchado, Nelson, que es el OnlyFans. ¿Y qué es el OnlyFans? Es normalmente cuentas o aplicaciones que te benefician por tu contenido, te pagan por eso. Entonces, este slide que estoy mostrando, OnlyFans RD, y posteriormente cambian el nombre de la cuenta para que no se percaten qué es lo que están haciendo. La cambiaron por Muévalo con Brisa. Esta cuenta de Instagram, si ven está difuminada la imagen, está publicando fotografías de niños y adolescentes semidesnudos en estas redes sociales. ¿Y cómo publican esas informaciones y esas fotos? ¿Cómo obtienen el contenido? Silen dice que por favor le manden cosas jugosas al DM y está activa desde la cuarentena. ¿Qué quiere decir? A todos estos jóvenes y adolescentes que están haciendo este tipo de cosas, tengan cuidado porque pueden ser sancionados. La ley del menor 136-03 establece sanciones para aquellos menores de edad que tengan de 13 años para abajo. O sea, ahí tenemos alguna dificultad, Medina Costa, con la conexión de internet. Ok, ya estamos resueltos. Pues bien, entonces, en este tipo de situación, cuando se presenta, hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, lo principal es que exista un tipo de denuncia. Si no existe denuncia, también en este caso, como se trata de pornografía infantil, el Ministerio Público sí puede accionar en contra de esto. Por eso estamos hablando de esta situación, para que le den seguimiento y se enteren. ¿Cuáles son los consejos para ir finalizando? Lo primero, no le cuesta absolutamente nada a los padres supervisar a sus hijos. ¿Cómo supervisar a los hijos? En primer lugar, si tienen una computadora, que traten de no tenerla en las habitaciones, sino que la utilicen en espacios públicos, que vean en espacios compartidos. ¿Cuál espacio? Por ejemplo, la sala, en espacios donde sus padres puedan ver lo que está haciendo. Si tienen niños, es difícil manejar el acceso a los celulares y la tableta. ¿Cuáles son los consejos por los celulares y la tableta? Que les explique sobre los peligros de la internet, que no todo lo que a usted se le ocurra puede subirlo, publicarlo, de que hay partes privadas
que no se deben de publicar y que hay que saber controlarle ese tiempo de uso a sus hijos. Lo primero es que usted tiene que ponerle límites de uso. Usted tiene que decirle, mira, de tal hora a tal hora puedes usar tal red social y hacerlos entender que esos celulares y ese internet no lo pagan ellos. Eso es de usted y usted se lo dio en calidad de préstamo y por tal razón usted tiene derecho a exigirle hasta ver qué ellos están haciendo en las redes sociales. A mí me ha sorprendido algunos casos de padres que sus hijos adolescentes y menores de edad no lo tienen en las redes sociales y lo tienen bloqueado para que los papás no vean lo que están haciendo. Entonces, posteriormente se vuelven víctimas de esta situación. Las redes sociales son herramientas y se pueden utilizar para construir y para destruir. Y aquellos que están violentando la ley tienen que entender que República Dominicana es signataria del Convenio de Budapest y Convenio de Cibercriminalidad que sanciona expresamente la pornografía infantil. Y la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en su artículo 24, establece lo que es la pornografía infantil. Producción y difusión y venta de cualquier tipo de contenido. Y la simple posesión de manera intencional, o sea, si usted tiene 5 o 6 videos o fotografías de esto en su celular, se refuta que es de manera intencional y puede ser sancionado por este tipo de situación hasta con 4 años de prisión según la ley 5307. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación basada en este tipo de situación, que es una realidad y que tenemos que atacarla, reportar las cuentas y denunciar el ilícito, agréguenos las redes sociales. Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Bien. Bueno, gracias Juan Manuel Medina. Tremendo tema, preocupante, dramático. Y ojalá que mucha gente encuentre orientación en sus redes sociales, principalmente en lo que dice la ley, las penalidades, a ver si logramos poner freno, por lo menos en la República Dominicana, a esta situación. Muchas gracias, Juan Manuel, y nos vemos el viernes por aquí. Dios mediante, un fuerte abrazo. Bien, y aquí terminamos con Enfoque Matinal. La invitación a los amigos televidentes para el lunes a partir de las 7. Recuerden que este domingo es el Día de los Padres y que sábado y domingo el toque de queda es a partir de las 5 de la tarde. De 5 a 5. Pasen feliz resto del día. Nos vemos.